Venimos hablando de lo que tiene que ver con los ciberdelitos y para eso vamos a hablar con Marcelo Selawoski. Él es abogado, especialista en este tema para hablar de qué pasa con estas estafas, ¿no?, que se dan en el mundo virtual, cómo se llevan a cabo, incluso después los procesos. Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, que bueno, buscan resarcir también el daño que se les hizo a estas personas que sufrieron las estafas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué dicen? Bien, bueno, hay muchas modalidades de estafas virtuales, cada vez son más sofisticadas y todos, ¿no? Nos vemos un poco inmersos en este tema porque hoy realmente en día la tecnología se ha vuelto muy avanzada en relación a buscar formas de poder robarnos nuestros datos personales. Sí, mira, esto empezó con la pandemia, hubo un crecimiento del 3.500% de los ciberdelitos, hubo tres etapas muy marcadas, una primera etapa que podemos llamar rústica, cuando a la gente la llamaban por teléfono, le hacían un tío sencillo para que ella entregara sus claves token. Después vino una segunda ya sofisticada que se denomina la etapa del farming, donde se mandaron mail simulando ser mail de entidades bancarias, etcétera, diciéndote que tenías que renovar los datos de tu cuenta, hasta que estamos en una tercera etapa ya muchísimo más sofisticada, que sin saber cómo desaparecen fondos de tu cuenta, te toman créditos, te toman adelantos de haberes, en fin, te hacen un desastre. Muchas veces, si es en el caso de una empresa, pierden hasta cifras millonarias, Claro. ¿no? Lo cierto es que hace 3 años que nosotros, tanto mi equipo como yo, nos hemos dedicado a buscarle a esto la salida jurídica, porque, digamos, la salida tecnológica es responsabilidad de los bancos. El concepto general es muy sencillo, es decir, todos los bancos, cuando comienza la pandemia, Sí. prácticamente obligaron a sus clientes, entre ellos nosotros, a que todas las operaciones se realizaran de manera electrónica. Esto, ¿no?, ha producido para las entidades bancarias ganancias realmente millonarias. Imagínate vos que antes, por poner un ejemplo, el día que los jubilados cobraban, vos tenías 50 ventanillas en los bancos oficiales, colas kilométricas, empleados, problemas sindicales. Esto han sido ganancias millonarias. Claro. Ahora bien, este pasaje tan repentino de un día para otro no fue hecho desde el punto de vista jurídico en la forma que debió haber sido hecho, es decir, cumpliendo con el deber de información. Por poner un ejemplo grosero y evidente, vos tenías un abuelo que tenía que todos los meses iba a cobrar personalmente a la ventanilla, un abuelo que apenas sabía manejar el control remoto de la televisión, ¿no Claro. es cierto? Y de buenas a primeras se encontró con una aplicación, claves, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros comenzamos con una serie de procesos judiciales que tuvieron como primer objetivo que los bancos se sometieran a la ley de defensa del consumidor, Sí. porque los bancos se negaban rotundamente a estar sometidas. Ya desde el año 2015, la reforma del Código Civil y Comercial, en el artículo 1384 del Código, establece específicamente que todas las transacciones bancarias están sometidas. Ese fue el primer paso. El segundo paso vino con las medidas cautelares, es decir, la gente estaba desesperada porque los ciberdelincuentes tomaban créditos a su nombre, vaciaban sus cuentas y los bancos desconocían por completo y ponían sobre espaldas del cliente toda la responsabilidad, es decir, alegaban que era culpa de la víctima. Esto no es así. ¿Por qué? Justamente porque quien ha generado, desde el punto de vista jurídico, quien ha generado el riesgo de las actividades, de que las operaciones sean de manera electrónica en su beneficio, han sido los bancos. Realmente
la actitud de la justicia aquí en La Plata, que han sido pioneros, ha sido destacable. ¿Por qué? Porque a medida que los juicios han ido avanzando, Sí. las pericias informáticas han dicho exactamente esto, que los bancos, todo esto, tengo muchísimas sentencias ya de primera instancia, algunas ya de Cámara, los bancos han obtenido esas ganancias y como tal son los responsables de haber generado esa actividad objetivamente riesgosa. Ahí me Entonces, quiero, Marcelo, me quiero quedar en sí, algo que después quiero que me cuentes. ¿Desde cuándo? Porque la gente que nos está escuchando, ¿desde cuándo, qué monto se justifica y puedo ir a un abogado especialista si a mí la estafa es de 20.000 pesos, por ejemplo? mire, yo acá me permito, Santiago, en distinguir entre la actitud inicial y cómo ha ido cambiando la actitud de las diferentes entidades bancarias. Al principio, la actitud de todas las entidades bancarias era absolutamente confrontativa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que vos, cuando te entran a tu cuenta, haces la denuncia penal y haces un reclamo bancario. Al principio todas las entidades bancarias rechazaban, por las consideraciones que les he dicho recién, los reclamos. Sin embargo, debo decir que los bancos privados más importantes han hecho un giro de 180 grados en cuanto a esta actitud. Es decir, lo concilian ya sea tanto cuando se realiza el reclamo administrativo o, llegado el caso aquí en la provincia de Buenos Aires, cuando se hace la mediación. Así que la respuesta concreta a tu pregunta es: cualquier monto es viable para realizar el correspondiente reclamo. Lo que sucede es cuando vos te encontrás con la posición confrontativa a ultranza que han mantenido, pienso yo, que por decisión política, no por decisión jurídica, los bancos oficiales. Es decir, ellos siguen manteniendo la actitud inicial, entonces obligan al cliente Sí. a recurrir a la justicia. Marcelo, ¿No? y sobre la modalidad, por ejemplo, de estafa, ¿no? ¿Influye también eso? Porque, por ejemplo, puede pasar de que alguien acceda a mi cuenta, a mis datos, a mi home banking o como sea, puede ser que a través de un engaño yo le haya dado esa información personalmente. Digo, ¿hay para la justicia una distinción entre esas dos modalidades o sigue siendo de todos modos lo mismo? No, 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 lo que vos decís es muy importante. ¿Por qué? Porque la Cámara Sala Segunda, sacó un fallo muy importante hace meses atrás, el fallo Pardo, donde dijo específicamente que el hecho que el cliente haya entregado sus claves, ¿no? No exime la responsabilidad del banco. ¿Por qué? Porque en eso es donde consiste justamente, como vos decís, la estafa, el arribo engaño. Entonces, el desafío, estas son palabras de la Cámara, no mías, el desafío consiste en que los bancos actualicen sus mecanismos de seguridad. Porque veamos el otro lado de la moneda, Sí. el caso en que vos no brindaste ningún tipo de datos. Es decir, vos tenés la cuenta cargada en tu máquina, en tu computadora o en tu celular. Y los ciberdelincuentes entran a través de un malware. Es decir, ¿qué es un malware? Es un programa por el cual entra a tu máquina un virus y manejan tus datos personales. Eso también es responsabilidad del banco. ¿Por qué? Porque pongamos un ejemplo, físicamente hablando. Es lo mismo que si vos estuvieras en el banco físicamente esperando ser atendido en una ventanilla y entren delincuentes y asalten a todos los que están en la entidad bancaria. Sí, es un ejemplo perfecto, Marcelo. Incluso acá hablamos de qué pasa con la ciberseguridad, ¿no? Por ejemplo, con el dinero que invierten las empresas en eso. Claro, representa una inversión, pero lo que se pone en juego, Santi, es mucho mayor, ¿no? Si estamos hablando de estafas que son millonarias, de robos que son millonarios e incluso de la imposibilidad de mantener la actividad durante 1 o 2 días hasta que se solucione
ese tema. Claro, porque tus fondos pueden ser fondos de trabajo. Claro. Y automáticamente eso... y también, Marcelo, te quería preguntar, ¿cuándo se restituyen los fondos? ¿Hay algún límite de tiempo o de expedición que vos tengas calculado? Pero por supuesto, acá hay que distinguir. En los casos en aquellos donde se ha tomado un crédito, por ejemplo, en todos esos supuestos nosotros pedimos una medida cautelar. El juez inmediatamente, me refiero inmediatamente con los tiempos lógicos de la justicia, hay algunos jueces que tienen el criterio de que por tratarse de una cuestión del consumidor primero va en vista al fiscal. Entonces, pero por decirlo rápidamente, inmediatamente disponen una medida cautelar ordenándole a la entidad bancaria suspender el cobro de las cuotas del crédito. Claro. Y dos cosas más que son muy importantes. Investigar Una, quién lo cobró. que no lo manden al listado de morosos del Central. Claro. Y segundo, que que no lo manden al listado de morosos y que no lo ejecuten a la deuda. Eso como medida preliminar. Después se desarrolla todo el proceso. Hay jueces aquí en La Plata que han sido, digamos, de una velocidad importante para lo que es el sistema judicial. Sí. En el término de un año vos tenés una sentencia en la cual le ordenan al cliente, al banco, devolver el dinero, y aquí viene lo más importante de todo, que ha sido un gran logro, ¿no? Que es la imposición de daños punitivos. Porque como bien decía Rocío, cuando hablaba de las inversiones necesarias en materia de seguridad, la dicotomía que se presenta en los bancos es la siguiente. Los bancos tienen dos opciones. Tienen invertir realmente sumas muy importantes, qué sé yo, mandar al gerente de informática a Silicon Valley a firmar un contrato millonario y realmente ayornar los sistemas para que a través de malware esa opción es realmente costosa. La segunda opción, ¿cuál es? Yo creo que a la justicia acceden, les diría, menos del 1% de los damnificados. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces para acceder a la justicia, el que crea que acceder a la justicia es gratis es un error, tiene sus costos. Además de tener sus costos, muchas veces por vergüenza la gente no lo hace o por descreimiento en la justicia, que en este caso es un error porque la justicia realmente ha dado respuestas positivas. Entonces, ¿qué pasa? Hoy la cuestión está en manos de los jueces. ¿Por qué? Porque los jueces deben imponer daños punitivos realmente severos. ¿Cuál es el objetivo? El daño punitivo es una multa que prevé el artículo 53 de la ley 24240, que tiene por objeto que los proveedores de servicios, en este caso los bancos, modifiquen su conducta. Entonces, si los jueces, cuando los ciberdelincuentes agarran un abuelito y le vacían su cuenta y le sacan un crédito de 200.000 pesos, que al abuelito jubilado lo quiebra, tienen que imponerle al banco una multa de no de 1 millón de pesos, de 10 millones de pesos. Sí. ¿Para qué? Para que el banco diga, ¿qué me conviene? O hago las inversiones o pago las multas. Bueno, por el momento, lamentablemente, les conviene seguir con los juicios. Ahora, perdón que te interrumpí, Santiago. Marcelo, no, perdóname que está un poquito... el sentido común a veces se da de patadas no solamente con la justicia, sino con las empresas. Si yo tomo un crédito, que no lo tomé yo, el banco entrega el dinero. El dinero, salvo que lo vaya a cobrar, debería presentar documentación. Si no, ese dinero es transferido vía electrónica a un CBU y a una cuenta donde hay un destinatario, en el cual se puede hacer la nominalidad, porque se puede seguir la cantidad de veces que se transfirió. Y si alguien fue a retirar el dinero en efectivo o del cajero, también queda registrado y la nominalidad de la cuenta es clara. ¿Por qué esa investigación no va para ahí? Bueno, justamente, eso que has dicho es perfecto. En cada demanda ya sabemos, en muchos casos,
nombre del destinatario. Pero ¿qué es lo que sucede? Los bancos han eludido su responsabilidad de promover las denuncias penales. ¿Por qué? Porque si promueven la denuncia penal, están reconociendo la existencia del ciberdelito. Claro. Y ellos no reconocen la existencia del ciberdelito. Pese a la cantidad de fallos que hay y a la cantidad de juicios que hay, siguen insistiendo en la torpeza de la víctima. Claro, es por eso que los jueces pero no tengo otra condenan cosa. a los bancos. Perdón, Marcelo, no tengo otra cosa Sí, que decirte, que son sí. los bancos los culpables de que la justicia determinar ese proceso en que no llega a una instancia Sí. penal y de ir a buscar a quien hace el ciberdelito, que puede estar amplificado en 50 personas que tomó el crédito, Pero la misma persona. Por Claro. supuesto, por supuesto, exactamente. Entonces, ¿quién se ve obligado en promover la denuncia penal? El cliente, aunque Claro. parezca mentira, porque yo no solo inicio la acción civil, sino que los presento como particular damnificados en la causa penal. Entonces, los jueces, entre los elementos de prueba, ellos piden puntualmente el seguimiento de la causa penal, Bien. lo cual es un absurdo, porque en realidad estamos hablando de derecho del consumidor. En el derecho del consumidor se rige por un principio Sí. que es inversión de la carga de la prueba. El banco, yo no debería probar que el banco es inseguro. El banco es el que debería probar que es seguro. Bien. Y todo esto que hemos hablado está regido por las normas del BCRA. Bien. Es decir, cuando vos bien decías, Santiago, la transferencia de los créditos, el BCRA exige que esas cuentas estén habilitadas previamente por el titular. Claro, ¿Entiendes? claro, sí, quedó más que claro. Marcelo, muchas gracias. Es importante No, hablar de estos temas porque, bueno, cada vez hay más perjudicados al respecto. Y podemos hablar horas y hay 20.000 modalidades, ya sea desde billeteras virtuales Sí. hasta cuentas en bancos. Y el problema está con las billeteras virtuales que tienen los sistemas en el exterior. Bien. En fin, podemos hablar horas. Bueno, Muchísimas gracias. por eso nos vamos a reencontrar pronto, Marcelo, para hablar, porque es un tema que está en el debate y en la discusión. Todos somos susceptibles a esto. Claro, y un debate que yo te lo había contado, que a mí me pasó, y que vos tenés una trazabilidad directa de qué es lo que se hizo con ese dinero, quién lo retiró, y el banco prefiere que no vayan a buscar al responsable y hacerse cargo de algo que sigue fomentando para que siga existiendo. Ya volvemos.